Muchas veces al realizar nuestros proyectos de crochet nos van quedando esos poquitos de hilo que a veces no sabemos en qué usarlos. Es por eso que hoy les traigo esta carita feliz, que nos pueden servir como llavero, para colgar, por ejemplo, en el espejo del auto, en el bolso o cualquier otra utilidad que quieras darle. Para hacer estas caritas vamos a emplear hilo del color que desees, una aguja de crochet acorde al hilo que usemos. En esta ocasión yo voy a usar una de 2.5 milímetros, relleno sintético, cortador de hilo, hilo de bordar blanco y negro para hacerle los ojitos y los detalles de la cara, aguja lanera, marcador de puntos y un llavero que es opcional. En esta ocasión realizaremos el video para nivel principiante. Sean bienvenidos a este canal Sueños en Hilo y sin más, comenzamos. Iniciamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de este hilito. En la segunda vuelta hacemos en el primer punto un punto bajo, colocamos el marcador. Yo en esta ocasión no lo voy a usar, pero si estás iniciando te recomiendo que pongas aquí en este primer punto el marcador. Y en este mismo lugar vamos a realizar otro punto bajo. Vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos bajos en el mismo lugar durante toda la vuelta. Segundo aumento, 1 y 2, tercer aumento, 1 y 2, cuarto aumento, 1, 2, quinto aumento, 1 y 2, sexto aumento. Al terminar esta vuelta debemos tener 12 puntos bajos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pasamos a la vuelta 3. Yo voy a usar un hilito para marcar aquí el inicio de la vuelta. A mí me agiliza más el trabajo usar esto que un marcador, pero si estás acostumbrada, usa el marcador de puntos. Vamos a iniciar esta vuelta con un punto bajo. En el punto que sigue hacemos un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y un punto bajo, un aumento. Al terminar esta vuelta debemos tener 18 puntos bajos. Iniciamos la vuelta 4 haciendo un punto bajo, en el punto que sigue otro punto bajo y a continuación un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta. 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Hasta llegar al final. Un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Esta secuencia la hemos repetido en total 6 veces y al finalizar tendremos 24 puntos. En la vuelta 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento.
durante toda la vuelta. 1, 2, 3 y un aumento. 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 Finalizamos esta vuelta con un total de 30 puntos bajos. En la vuelta que sigue, que es la vuelta 6, vamos a tejer estos 30 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Vamos a continuar tejiendo solo puntos bajos hasta la vuelta 12, es decir, vamos a realizar en total 7 vueltas sin aumentar ni disminuir, tejiendo los 30 puntos bajos. Voy a hacer una pausa y continúo cuando haya finalizado estas 7 vueltas. Iniciamos la vuelta 13, donde realizaremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Vamos a realizar esta secuencia 6 veces hasta terminar la vuelta. 1, 2, 3 y una disminución. 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 Y por último, 1, 2, 3 y una disminución. Terminamos esta vuelta con 24 puntos bajos. Vamos a ponerle relleno antes de continuar cerrando. Pasamos a la vuelta 14, donde haremos un punto bajo y una disminución. Esta secuencia la haremos en total 8 veces. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución.
un punto bajo y una disminución. Un punto bajo, una disminución. Y vamos a la última secuencia, un punto bajo y una disminución. Terminamos esta vuelta con 16 puntos bajos. Pasamos a la última vuelta donde haremos 8 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Finalizamos esta vuelta con 8 puntos bajos. Al terminar, dejamos una hebra para cerrar con la aguja lanera y cortamos el hilo. Si aún te falta por poner relleno, debes hacerlo ahora antes de terminar de cerrar. Vamos a pasar la aguja con el hilo que dejamos, tomando la hebra de adelante de cada punto. Pasamos la aguja por cada punto, solo tomando esta hebra, la hebra de adelante, y vamos tirando del hilo para que se vaya cerrando el agujero que nos ha quedado. Esto lo hacemos hasta llegar al último punto. Debemos contar 8 veces en total. Alamos el hilo para que quede bien cerrado y ahora vamos a dar varias puntadas entre los puntos para enredar el hilo y que no se zafe tantas veces como consideres necesario. Perdemos el hilo entre los puntos y cortamos el hilo sobrante. Para hacer los bracitos vamos a pasar la aguja por un punto entre las vueltas 9 y 10 aproximadamente. Así, de esta forma, vamos a tomar el hilo, lo enganchamos con la aguja y lo pasamos por aquí. Y ahora vamos a realizar 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Continuamos trabajando en la segunda cadena. Esta es la primera y esta es la segunda. A partir de esta es que comenzaremos a trabajar. Vamos a hacer un medio punto alto. En el punto que sigue, otro medio punto alto. Y continuamos con 7 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora enganchamos la aguja en la bolita y realizamos un punto deslizado para fijarlo aquí. Y cortamos el hilo. Insertamos este hilo que dejamos en una aguja lanera y vamos a darle unas puntadas sobre el tejido para enredarlo entre los puntos y que no se vaya a zafar. Por último, hacemos un nudito entre este hilo y el hilo de inicio. Cortamos el hilo y lo escondemos. Esto nos dará mayor seguridad y fortalece el bracito. A partir de aquí vamos a contar 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por aquí enganchamos la aguja, lo pasamos hasta el punto siguiente, tomamos el hilo, lo enganchamos aquí y hacemos el otro bracito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora en la segunda cadena hacemos un medio punto alto
En la que sigue otro medio punto alto y 7 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Enganchamos la aguja pasándola entre el punto donde iniciamos y la vuelta siguiente y hacemos un punto deslizado. Y procedemos de igual forma que hicimos el otro bracito. Este es el frente de mi carita. Vamos a girarlo y por la parte de abajo, que es donde cerramos con la aguja lanera, vamos a alinear con el bracito y vamos a enganchar la aguja. Pasamos la aguja tomando un punto, tomamos el hilo y lo enganchamos aquí. Y vamos a hacer ahora 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora a partir de la segunda cadena vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a hacer 3 medios puntos altos en total. Este es el primero, segundo y tercero. Continuamos con un punto bajo y finalizamos haciendo puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y continuamos como mismo hicimos con los bracitos. Enganchamos el hilo y hacemos un punto deslizado para fijarlo en este lugar. Cortamos el hilo y con la aguja lanera vamos a pasar este hilo que dejamos por varios puntos para que quede bien amarrado y no se vaya a zafar. Para que quede simétrico vamos a tener en cuenta la vuelta en que hicimos la otra patica y vamos a hacer la segunda, de igual forma que hicimos la primera. Con hilo de bordar negro vamos a realizar los ojitos. Vamos a buscar por la línea, por la vuelta de abajo de los bracitos, que es esta que tenemos aquí. Vamos a enganchar por aquí la aguja y voy a abarcar 2 vueltas. Saco la aguja 2 vueltas hacia arriba, 1 y 2. Ahí tengo mis 2 vueltas. Paso la aguja por aquí y ahora vamos a dar varias puntadas por aquí, por este mismo lugar, para formar el ojito. Te recomiendo que cuentes las puntadas que des para que el otro ojo te quede de igual forma. Con los dedos vas acomodando el hilo y continúas dando puntadas hasta que te quede a tu gusto. Así ya yo lo veo bien. Ahora voy a pasar al otro lado para hacer el otro ojito. Lo más importante cuando estamos bordando los ojitos es que queden simétricos, que se vean los dos iguales. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a abarcar 2 vueltas y vamos a dar puntadas alrededor de estas 2 vueltas. Así va quedando. Voy a agregar una vuelta más en cada ojito y paso a hacer las cejas. Sacamos la aguja 2 vueltas por encima del ojo y hacemos una línea inclinada. Pasamos al otro lado para hacer la otra ceja y comprobamos que nos quede en la misma línea el final de la ceja. Lo acomodamos bien y listo. Con hilo de bordar blanco vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir la aguja por debajo del ojo. Rodeamos con este hilo la parte externa del ojo hasta llegar al extremo superior, por donde vamos a introducir la aguja. Y vamos a sacarlo por un punto intermedio en ese recorrido.
Aquí vamos a hacer un puntico. Sacamos la aguja por ese mismo lugar, pero del otro lado de la línea. Pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo. Ahora sacamos la aguja por el centro del ojo y hacemos una línea hacia arriba. Pasamos la aguja por la parte superior del ojo. Aquí no debemos jalar demasiado el hilo porque podemos perder esta rayita en el bordado negro. Si jalas demasiado se puede perder. Hacemos lo mismo en ambos ojitos. Con esto lograremos una mejor expresión en nuestra carita. Y para finalizar vamos a sacar la aguja una vuelta por debajo de los ojos y un punto más adentro. Ahora vamos a hacerle una boquita. Introducimos la aguja en esa misma vuelta 3 puntos hacia el lado y lo sacamos una vuelta más abajo y en el medio. Pasamos la aguja por encima de esa línea que hemos trazado, estiramos suavemente y pasamos la aguja por el otro lado de la línea, pero en ese mismo punto. Vamos a sacar por ahí la aguja. Esta puntadita la hacemos para que no se vaya a mover la sonrisa. Acomodamos bien. Aquí debemos tener cuidado de no alar demasiado los hilos para que no se vaya a hundir aquí la sonrisa. Finalizamos haciendo un nudito entre los hilos y los escondemos. Para hacer el colgante, introducimos la aguja por el centro del anillo mágico y lo sacamos un punto hacia atrás. Enganchamos el hilo y lo pasamos por este punto. Ahora vamos a hacer tantas cadenas según el largo que desees que te quede el colgante. Yo en este caso voy a tejer 30 cadenas. Así me queda de un largo adecuado. Ahora voy a hacer un punto deslizado en el mismo lugar que inicié. Hacemos aquí un punto deslizado y cortamos el hilo. Con este hilo que nos ha quedado y es del inicio, con una aguja lanera vamos a pasarlo varias veces entre los puntos. Vamos a dar varias puntadas para que quede bien amarrado. Recuerda, para que no se noten estas costuras que estamos haciendo, debemos dar las puntadas en el mismo sentido del punto. Finalizamos haciendo un nudito entre los hilos, cortamos el sobrante y los escondemos. Y de esta forma nos ha quedado nuestra carita feliz. ¿Qué te ha parecido? Déjame saber en los comentarios. Se hace muy rápido y puedes tejerlo en el color que más te guste. Así podemos darle uso a esos poquitos de hilo que nos van sobrando. A esta le puse un lacito para darle un toque más tierno y le hice una tira más larga para colgar en el bolso. Puedes ponerle el detalle que desees, lo dejo a tu creatividad. Y aquí tenemos otro en color verde. Dime tú de qué color lo tejiste. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este vídeo para que otras personas también puedan tejerlo. Nos vemos en un próximo video. Bye.